Bueno chicos, este video tutorial es para mostrarles cómo desarrollar los resultados del proyecto de aula, ya que nos estamos acercando a la entrega final. Vamos a hacer un breve repaso de los aspectos formales que debe llevar el proyecto de aula. Como pueden ver, tenemos la hoja de portada, parte superior, vamos a escribir el título del proyecto de aula, va a estar numerado en el extremo superior derecho. Eso pues se hace aquí en Word, en insertar. Bien, bueno, fíjense que luego viene los nombres de los integrantes, los docentes, colectivo docente, programa de psicología. Luego viene la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, la facultad, el programa y la fecha. Pasamos a la introducción, teniendo en cuenta que vamos a tener el título centrado, la inicial mayúscula y debe ir en negrita. Tener en cuenta todos los aspectos que se han dado al respecto de la introducción, ¿verdad? Que debe tener un qué, un cómo, un para qué, incluso una justificación. Entonces, pues para que tengan en cuenta, pueden hacer incluso introducción tipo cita. Bien, bueno, pasamos a los objetivos. También el objetivo general o el título va centrado, inicial mayúscula, se coloca el objetivo general y luego como subtítulo objetivos específicos alineado a la izquierda, y cada uno de los objetivos, como pueden observar, cada objetivo va a ser el norte para poder desarrollar el referente conceptual. Aquí tenemos el cuadro de rastreo conceptual, se numera como tabla número 1. Recuerden que el cuadro de rastreo conceptual debe ir, no debe llevar líneas verticales, sino horizontales, como pueden observar aquí. Las referencias bibliográficas según la norma APA sexta edición, el título debe ir en negrita y en cursiva. Fíjense aquí que tenemos el libro de Feldman, está el apellido, la inicial, el año, entre paréntesis, seguido del título en cursiva, el lugar y la editorial. Luego del lugar, los dos puntos. No olviden todos los aspectos formales de las referencias bibliográficas que son importantes. Aquí, por ejemplo, a este grupo le faltó el lugar de la referencia bibliográfica de Marvin Harris. Entonces toca buscarlo, ¿verdad? Porque si lo tiene. Aquí tenemos a Nisbet. Aquí sí, por ejemplo, sí colocó el lugar y la editorial Vives. Esta es la referencia bibliográfica de la cartilla que ustedes están manejando. Y al final se coloca guía de proyecto de aula FUTCO de 1 a 3 en Times New Roman tamaño 10. Bien, ok. Pasamos entonces al referente conceptual. Ya yo les envié un video tutorial en donde les explico el referente conceptual. Tengan en cuenta que debe ser un texto coherente, cohesivo, no debe ir nada que tenga que ver con la obra literaria. Hemos revisado algunos trabajos en donde ya empiezan a dar resultados. En el referente conceptual van solo las teorías y el norte de estas teorías va a ser los objetivos que ustedes se han trazado para poder desarrollar y profundizar en sus teorías, ¿sí? Y bueno, luego del referente conceptual viene la metodología, que ya con el profesor o la profesora de fundamentos de investigación pues les orientará para eso. Obviamente el título va centrado en negrita y aquí más o menos relatan cómo ha sido su recolección de datos, ¿verdad? Este grupo colocó que para el desarrollo del presente trabajo, el grupo investigador tuvo que realizar un cuadro de rastreo bibliográfico, es decir, empiezan a relatar un poco cómo ha sido su experiencia de desarrollo de su proyecto de aula. Primero empezaron haciendo un rastreo bibliográfico, luego hicieron una recolección y fundamentación de diferentes fuentes teóricas, mencionan pues las fuentes, luego mencionan el enfoque, en este caso desde un enfoque paradigmático de tipo hermenéutico, y bueno, explican por qué. Bueno, ahora sí, el asunto que nos convoca es el de los resultados. Al igual que en el referente conceptual, los resultados van a ir organizados de acuerdo a los objetivos que ustedes han trazado, es decir, ese va a ser el orden. No obstante,
o sin embargo no es camisa de fuerza, todo depende de la experticia con lo que ustedes están manejando, están escribiendo los resultados, ¿verdad? Los resultados no son más que una articulación entre la teoría y la obra que ustedes están leyendo para corroborar las conclusiones a las que ustedes llegan. Ejemplo, este grupo primero empieza con una introducción de acuerdo a la obra literaria leída. Ustedes podrían empezar de acuerdo a la obra literaria leída, lo que no tiene nombre, o de acuerdo a lo planteado en la obra literaria, pues la que ustedes eligieron, La rebelión de las ratas. Encontramos varios elementos que nos permiten llegar a responder o a resolver los objetivos trazados, ¿sí? Entonces fíjense que luego de que ellos hacen una especie de introducción, yo les acabo de hacer una paráfrasis de una introducción inicial, y empiezan señalando al lector que van a responder al primer objetivo. Para responder al primer objetivo, el cual busca determinar las motivaciones de Angelita Rondante Beltrán, en este caso ustedes colocarían su sujeto de estudio. Ellos escogieron la teoría de la escala motivacional de Maslow, ¿sí? Y dan su respuesta. Ellos dijeron que iban a determinar las motivaciones desde Maslow, pero dicen que este sujeto de estudio no desarrolla en su totalidad las necesidades de dicha escala. Esa es la conclusión a la que ellos llegan. Sin embargo, luego buscan en la obra literaria pasajes para poder corroborar eso que han dicho, es decir, no van a decirlo porque sí, ellos van a corroborarlo, ¿sí? Durante la investigación se puede evidenciar que el sujeto de estudio al principio llega a alcanzar varios de los niveles de esta, como las necesidades básicas o primarias, fisiológicas y de seguridad, y las secundarias como de amor y estima, pero después de un tiempo nunca llega a la autorrealización, que es el nivel más alto, ¿sí? Entonces mencionan o hacen un recorderis de lo que plantea Feldman al respecto de las necesidades básicas, y luego hacen una cita en donde ellos dicen por qué este sujeto de estudio sí cumplió la primera fase de las escalas de las escalas de Maslow. Es decir que Angelita en un principio cuenta con estas necesidades básicas porque su padre, de acuerdo con lo que dice en la obra, es un señor adinerado llamado por los medios y habitantes de donde vivía como Luis Carlos Rodante, el rey del ají, donde Angelita también afirma que mi papá fue el primero que sembró ají en forma aquí en el valle. Yo no sé si en toda Colombia hay alguien que siembre tantas ají. ¿Cuántas hectáreas? Muchas, muchísimas. En fin, ellos hacen una cita larga. Fíjense que hacen una cita larga basada en el texto de Angelitos Empantanados, cuyo autor es Caicedo. Miren que es una cita larga, por lo tanto está en bloque por fuera del texto, y al final autor, año y página. Es aquí, en estos pasajes, donde se puede verificar que el personaje cubre sus necesidades fisiológicas sin tener que hacer mucho esfuerzo. Al mismo tiempo se daba la seguridad, la cual se puede evidenciar en este fragmento narrado por Angelita Rondante. Angelita, ¿sí? Bueno, luego aquí la de seguridad, ¿verdad? Al mismo tiempo se da la seguridad, entonces citan aquí porque dicen o corroboran con la obra porque dicen que sí tenía la seguridad. Un día hice un experimento, puse el despertador un sábado a las 7:30, pero cuando sonó, lo malo fue que yo estaba teniendo uno de mis sueños hermosísimos, y ese despertador que suena, y yo que pego un berrido de rabia que no debió sonar como de rabia, sino más bien como de angustia, y además durísimo, tanto que todo el mundo en esta casa voló a ver qué era lo que me había pasado. Mi mamá abrió la puerta y, mijita, ¿qué le pasa? Mi papá entró con Taylor y Fernández, los policías encargados de la puerta principal, y también estaba Carevaca y las sirvientas Fidelina, Efigenia y Francisca, que no decían nada. Asimismo, se prosigue con las siguientes necesidades secundarias, donde Feldman explica que hacen pues su relación, ¿verdad? Y se pueden ver que sí se puede corroborar en la obra que esta necesidad de seguridad se cumplía. Y pues ellos hacen una explicación de eso, ¿verdad? Luego, por otro lado, en la parte sexual, ella también satisfacía sus necesidades porque tenía su novio, como lo cuenta ella misma en este capítulo. Pero desde que ando de novia de Miguel Ángel, todas mis desdichas han terminado. Me llama y me dice cosas lindas y yo digo que lo quiero y le canto canciones, ¿sí? Entonces hacen cita de la obra y lo articulan con la teoría, ¿verdad?
Aquí, bueno, plantean por qué no se da la autorrealización, hace sus citas respectivas y luego concluyen el primer objetivo. De esta forma se da por resuelto el primer objetivo planteado de acuerdo en cómo se manifestaron dichas necesidades y motivación en el sujeto de estudio. Asimismo, se da paso a la motivación intrínseca y extrínseca. Ellos también responden a eso porque está planteado dentro de sus objetivos. Una vez determinada la escala motivacional del personaje, procedemos a explicar desde el aspecto biológico cómo se generan las motivaciones de Angelita Rondante Beltrán. Entonces ya pasan a psicobiología, ¿verdad? Y aquí hacen pues una especie de, toman un fragmento de la obra en donde ella siente asco, aquí citan, ¿verdad? El mico se lanzó, le agarró la boca y posó su boca en su boca. Angelita logró zafársele y se puso a dar berridos de asco y de pena. Angelita se limpió la boca, bueno, aquí está todo el pasaje, ¿verdad? Es allí, y entonces aquí empiezan a decir qué pasa en el sistema límbico, ¿verdad? Es allí donde se activa en su cerebro y en las estructuras antes mencionadas el neurotransmisor llamado dopamina, que es un mensajero químico que se encarga de enviar las señales al cerebro y es la responsable de pasar información de una neurona a otra. Se conecta con la corteza o lóbulo prefrontal, que es donde se manifiesta principalmente la motivación. En este caso es donde Angelita responde al estímulo, que es el beso, con una respuesta de asco, repulsión y rechazo, activando y alterando su división simpática, que prepara al individuo en situaciones de miedo, estrés, defensa, acción, emergencia, aumentan el ritmo cardíaco y activan la hormona de la adrenalina que viaja a través de la sangre. Fíjense toda la explicación que ellos hacen, ¿verdad? Dado por terminado la explicación del aspecto biológico, seguimos a darle respuesta al tercer objetivo, que es describir la cultura en la que se encuentra inmersa el sujeto de estudio. Aquí entonces fíjense que cita nuevamente a Harris, ¿verdad? Se puede evidenciar la cultura como el contexto social del personaje en la obra, narrado por varios personajes de la misma. Mi papá fue el primero que sembró allí en el valle, Piper, un edificio feo construido. Empiezan pues a citar en la obra señales donde se puede evidenciar la cultura, ¿verdad? Y pues hacen referencia a eso con lo que ellos investigaron desde el referente conceptual. De acuerdo a cada uno de estos pasajes se puede observar que el personaje se encuentra inmerso en el contexto colombiano, en el departamento azucarero conocido como Valle del Cauca, al sur del país, donde en aquellos tiempos tenían aún muy arraigada su cultura, resultados de historias pasadas y en donde la colonia forjó una identidad propia entre los habitantes sin importar sus orígenes. Luego pasan al siguiente objetivo, dicen que es el número 4, fíjense. Lo que les quiero mostrar es cómo ellos van articulando a partir de pasajes, a partir de la teoría, cada uno de sus objetivos y van señalándole al lector cómo están resolviéndolo, ¿verdad? Para concluir con la etapa de los resultados encontramos el quinto objetivo con el que terminaremos la investigación de cómo se da la motivación en el personaje en este determinará la autoestima inherente en Angelita, y aquí empiezan a hablar pues de la autoestima, ¿verdad? Resuelto cada uno de estos objetivos, se puede llegar a la conclusión que Angelita Rondante Beltrán, personaje principal de la obra, cuando era niña y dependiente de sus padres, alcanzó a cubrir muchas de sus necesidades. Aquí, bueno, ellos llegan a su conclusión. Ojo a las referencias bibliográficas, deben ir en orden alfabético, deben tener sangría francesa. Miren que los párrafos tienen su sangría de primera línea, interlineado a 1.5, Times New Roman, tamaño 12. Entonces, espero que les haya servido este video tutorial para orientarles un poquito a ustedes en cómo realizar estos resultados.